Lo que tú llamas amor muchas veces es necesidad, apego o miedo. Si no puedes amar sin poseer, sin exigir, sin controlar, no sabes amar. Lucía siempre se definía como una persona intensa en el amor. Se entregaba rápido, todo o nada para ella. Eso era la forma en la cual las relaciones tenían que ser, de manera absoluta, todo o nada. Se ilusionaba con facilidad y cuando se enamoraba lo daba todo. Pero al poco tiempo empezaban las peleas, preguntas pasivo-agresivas, celos disfrazados de cuidado, reclamos por no recibir lo mismo que daba. Y cuando la relación terminaba, Lucía lloraba desconsolada, no por la pérdida de la persona, sino porque sentía que le habían quitado algo. Un día, en medio de una crisis, su terapeuta le preguntó: Lucía, tú no amas, tú negocias, tú entregas esperando algo a cambio. Y si no te lo dan, castigas. Eso no es amor, eso es control, con una envoltura romántica. Esa frase la rompió, sí, pero también le hizo darse cuenta, y fue la primera vez en la cual justamente se dio cuenta de que no sabía amar, solamente demandar y pedir cosas. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que puede afectarnos a todos por igual. El no saber amar correctamente, el no saber lo que es realmente hacerlo. Y tú me puedes decir, bueno, pero es que siempre lo he hecho así, siempre me han funcionado las relaciones de cierta manera. ¿Cómo me vas a decir que yo no sé hacer esto, no? Esto tan básico. Y bueno, pues justamente este es el objetivo de estos episodios, que sean disruptivos, que sean contradictorios con nuestras concepciones que normalmente aceptamos sin cuestionarnos, ¿no? Aquí está la situación. Tu ego cree que amar es conseguir algo, que es poseer. Por ejemplo, puedes llegar a conseguir la atención, la seguridad, la presencia, la exclusividad de una persona, pero eso no es necesariamente es amor. Eso es un contrato disfrazado de emociones. ¿Quieres la verdad? Amar justamente es soltar el control. Es mirar al otro como un ser libre y no como una propiedad. Es dar sin esperar una devolución inmediata. Es elegir acompañar, no apropiarse, no tener esta posesión que podemos llegar a tener, esta seguridad, esta certeza, esa presencia absoluta. El amor que tu ego conoce está lleno de condiciones, si lo piensas así. Si me escribes, te escribo. Si me priorizas, te priorizo. Si me fallas, desaparezco. Eso no es amor. Eso es ego con máscara de corazón. Y es ahí donde entramos un tema muy importante. Y vamos a justamente profundizar, porque eso es algo muy interesante. Esto es algo que pasa normalmente. Y eso tiene mucho que ver con esta cultura que llegamos a tener en la cual pensamos o sentimos y actuamos como si las personas fueran objetos de consumo en lugar de seres libres y pensantes. En lugar de entender que cuando una persona está contigo es algo voluntario, es algo que no tiene por qué ser así, pero puede ser así. Es decir, hay una posibilidad de que se vaya también. Pero eso aplica contigo también. Entonces ahí es donde está el problema. Punto número uno, ¿por qué creo que amo pero termino dañando a la persona? ¿Alguna vez te ha pasado que tienes este tipo de relaciones en las cuales tú crees amar, pero realmente algo sale mal por algo que hiciste? ¿Terminas dañando? Aquí hay una cuestión y tiene que ver con la necesidad. Y cuando tú necesitas que alguien esté, cualquier falta, cualquier situación de riesgo, como otra persona, como alguna actitud que puede llegar a tener, puedes verla como una amenaza y ese es el problema. Si estamos todo el tiempo necesitando a la otra persona, ahí ya no se vuelve voluntario, se vuelve como algo que necesitas tener. Y ese es el problema, porque la persona se vuelve un medio para un fin.
Es decir, ya no es una persona, es un medio para un fin, un medio para llenar ese vacío que estamos llenando. Por eso se llama necesidad, porque estamos necesitando que ese vacío ya no esté, porque nos sentimos mal. Es como una muleta que tenemos, una muleta emocional que está ahí para nosotros. Y si se va, pues nos caemos y nos va a doler mucho. Entonces ahí es donde está el problema. Lucía, por ejemplo, decía que se entregaba, pero en realidad se perdía en el otro porque temía quedarse sola. Y ese es el problema aquí, en este ejemplo en particular. Si realmente tenemos tanto miedo a quedarnos solos, la otra persona ya no es una persona, ya no es un ser humano con esta libertad y con esta situación voluntaria en la cual puede elegir estar o no estar. Y lo mismo para ti. Si tú necesitas no estar solo o sola, pues ¿qué va a pasar? Que la otra persona se vuelve una parte esencial de tu vida. Entonces tú no te puedes ir tampoco. Y ese es un problema también. La otra persona puede estar perdidamente enamorada, enamorado de ti. Y tal vez tú no. Pero ¿qué pasa? Que tienes un terror abismal a quedarte en soledad y por lo tanto la otra persona solamente cumple esta función y terminamos lastimando porque si se nos atraviesa otra persona pues podríamos llegar a reemplazarla. ¿Por qué? Pues porque es un medio para un fin. Es como una muleta, lo que decíamos anteriormente. Se te cruza una mejor, una más cómoda, una más nueva. Bueno, pues la puedes cambiar sin miramientos. Pero aquí el tema es de que estamos hablando de personas. Entonces no podemos andar usando a las personas de esta manera como nuestras muletas emocionales, una, como un ser que cumple una función, sino como una persona que tiene todas las mismas necesidades que nosotros y tiene todo el derecho de irse si ya no está cómodo o cómoda. ¿Cómo identifico? Este es el punto número 2. ¿Cómo identifico si estoy amando desde el ego? Si hay una emoción de por medio que hace que sientas inconscientemente un vacío si no te completa lo que la otra persona hace. Es decir, tú haces cosas, pero esperas que esta persona te complete, te reafirme o te valide. Estás en el ego, no en el amor. Es decir, si buscas que la otra persona haga ciertas cosas para que tú te sientas bien, ahí es donde está pasando esta situación, ¿no? Y esta puede ser una cuestión también muy parecida a la parte de la soledad, ¿no? Por ejemplo, Lucía se enojaba si su pareja no respondía de inmediato. No porque fuera importante, sino porque su ego, su arrogancia le decía que ella no era su prioridad. Y entonces ahí tenemos que cuestionar, como en el caso de Lucía con su terapeuta, ¿por qué debería de ser una prioridad la relación? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasaría si no estuviera esa relación? ¿Qué pasaría si no contesta nunca? Y ahí muchas veces la respuesta es súper destructiva, ¿no? Súper extrema en el aspecto de no, pues me voy a sentir muy mal, es que esto es terrible, ok. Y ahí es donde empezamos a indagar un poco más. Tenemos que indagar en el problema, en el por qué pensamos eso y por qué eso que pensamos sentimos que es real, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, pues es que no, soy su prioridad, por eso no me contesta y por eso me enojo. Y alguien me pregunta, mi terapeuta, por ejemplo, ¿por qué debería de ser tu prioridad? Y yo digo, bueno, pues porque una pareja siempre tiene que unir primero antes que el trabajo, etcétera, ¿no? ¿Y por qué piensas que eso es real? Pues porque es así. Ok, ¿tienes evidencia de que tenga que ser así siempre? ¿O de dónde sacas que realmente tiene que ser así, que la prioridad tiene que ser la pareja por sobre el trabajo? Y ahí es donde podemos empezar a hacer más preguntas. ¿Qué pasaría si esta persona no tiene trabajo? ¿Te gustaría que estuviera dándote la prioridad todo el tiempo? Y muy probablemente la respuesta sea no. Y es ahí donde empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pienso esto? ¿De dónde vienen estas creencias? Eso se llama reestructuración cognitiva. Cuando nosotros empezamos a cuestionar nuestras propias creencias, nos preguntamos el por qué y nos preguntamos si eso realmente es real,
si no estamos equivocados, si tenemos evidencia de que eso funciona así. Esa es una muy buena manera de empezar a trabajar en esto. ¿Qué parte de mí? Punto número 3. ¿Qué parte de mí quiere controlar en nombre del amor? En nombre de esta relación que no, que parece funcionar con esta condición, ¿no? De que la otra persona se deje controlar. Aquí hay una cuestión. Si tú no confías, si tú no confías en la otra persona, si crees que cuando sueltes o si sueltas, si confías un poquito, sientes que te pierdes o que vas a perder a la persona o que se va a ir en algún momento, ahí es donde está esa parte del ego, esa parte de las inseguridades también. El miedo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa falta de confianza, esa falta de, de soltar, de esa libertad, ¿no? Y la verdad es que esa falta de confianza no está del todo en la otra persona, está en nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Si te da tanto miedo que la otra persona se vaya y no confías en la otra persona, no confías en que vaya a estar para ti, en el fondo no estás confiando en ti para poder lidiar con la situación en caso de que esa persona no esté. No confías en que puedas llegar a retomar tu vida sin la necesidad de que esté esa persona ahí. Y esa es la cuestión. La confianza es esencial para cualquier relación. La confianza, les voy a dar las tres. La confianza, el respeto y la comunicación. Pero aquí hay una cuestión, que también tienes que tener comunicación contigo mismo, contigo misma, porque en este ejemplo, si tú quieres controlarlo todo y no confías en otra persona, tienes que preguntarte, ¿por qué no confías? Y de nuevo hacemos el mismo ejercicio que mencioné anteriormente. Te preguntas, ¿por qué creo esto? ¿No? Ah, es que no confío porque siento que me va a ser infiel. Ok, ¿por qué crees eso? ¿Qué evidencia real tienes de que eso vaya a pasar? Y ojo, porque si nos quedamos ahí, vamos a empezarnos a volvernos locos con buscar mensajes, etcétera, ¿no? Y la verdad es que no queremos eso. Entonces te preguntas, ok, ¿por qué crees que va a pasar eso? Ah, bueno, pues porque a otras personas les pasa, porque otras personas buscan a mi pareja, etcétera. Ok, ¿qué evidencia tienes de que esta persona, de que tu pareja va a aceptar este tipo de invitaciones o va a estar dispuesta a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ah, pues no tengo ninguna. Ok, pero aún así siento que va a pasar. Ok, ¿y por qué piensas que el sentir que va a pasar es real? O significa que efectivamente eso es algo que va a pasar en la vida real. ¿Por qué piensas eso? Y es ahí donde empezamos a cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Lucía, por ejemplo, revisaba redes de su pareja buscando esta tranquilidad, entre comillas, cuando en realidad solo estaba alimentando ese miedo. Porque lo que pasa cuando haces ese tipo de conductas que se la pasan buscando para ver si encuentran algo, realmente estás reforzando ese miedo, justamente. ¿A qué me refiero? Que si tú lo ignoraras, no sentirías ese miedo tanto, porque le estás diciendo a tu mente, ah, está bien, siente ese miedo, vamos a hacer esta conducta, y cuando la haces, sientes cierto alivio en el momento, pero lo único que pasa es que vas a tener la necesidad continuamente de seguirlo haciendo, de seguir revisando, para sentirte más tranquilo, más tranquila. Y ahí estás dependiendo de esta búsqueda enfermiza, de controlar, de revisar que no haya alguien más de por medio, ¿no? Y ese es un problema, porque estamos creando un bucle de destrucción y estamos destruyendo la relación pensando que la estamos cuidando. Y es ahí donde hay un problema enorme. Pero justamente aquí la cuestión tiene que ver con el autoestima propio, con el miedo a estar solo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si nos dejamos ir y aceptamos que sí, podría ser infiel, podría hacer ese tipo de cosas? Pero también, de poder, podría hacerlas sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Por qué eso es algo tan malo? ¿Por qué nuestra cabeza lo asociamos como algo terrible? Y es ahí donde empezamos a hacer este tipo de trabajo interno. Porque el problema no es el problema, sino lo que creemos del problema, lo que pensamos del problema.
y lo que pensamos de estar solos, de estar sin pareja, de no estar con esta persona. Punto número 4. ¿Por qué amar sin condiciones me da miedo? Y ojo, porque esto de sin condiciones se puede malinterpretar y también puede ser contraproducente. Podemos llegar a pensar que la otra persona no tiene que hacer nada y nosotros tenemos que amar. No, también tenemos que poner límites y tenemos que ser conscientes de que no podemos andarnos emparejando con medio mundo, sino de que tiene que haber un respeto, ¿no? Como lo que decía anteriormente, confianza, respeto y comunicación. Todo esto de una manera sana, ¿vale? Entonces, esto de sin condiciones no existe, no debemos de buscarlo, ¿vale? Aquí tenemos que encontrar una relación en la cual nos relacionemos de manera sana con la otra persona y no nos cree estas inseguridades, porque esa es otra. La otra persona también podría hacerlo a propósito, porque de esa manera confirma que tú estás ahí para él, para ella, y esto es una forma de lidiar con esas inseguridades, a quedarse solo o sola, ¿vale? Entonces, regresando al punto, el ego necesita garantías. Y el amor real no las da. Piénsalo. No hay ninguna garantía de que tu pareja se vaya a quedar contigo todo el tiempo. Pero el ego, ¿por qué necesitaría una garantía? Porque cuando nos vamos pensando por las emociones, con este razonamiento emocional de yo soy lo más importante de todo el mundo, ¿qué pasa? Necesito garantías. ¿Por qué? Porque en mi cabeza nada es seguro, ¿no? Y si es algo que no es seguro, pues es algo malo. Porque es algo malo. Es ahí donde tenemos que hacer ese trabajo. Ahí estamos asociando la incertidumbre como algo negativo y tenemos que buscar que la otra persona nos dé garantías, nos garantice que podemos dejarnos ir, podemos soltarnos, podemos estar ahí sin miedo. Y esto muchas veces tiene que ver con heridas de la infancia. Si alguno de nuestros progenitores nos abandonaba, ya sea física o emocionalmente, o nos rechazaban nuestro entorno, etcétera. Todo esto tiene mucho que ver con eso. Y justo aquí hay un tema, todo es voluntario. Si tú estás en una relación o buscas estar en una, tienes que entender que eso es voluntario, que la otra persona puede decidir no estar ahí, y eso es lo que la hace especial, porque a pesar de tener esta opción, si la otra persona justamente tiene amor propio y no tiene este tipo de barreras o de imposiciones autoinfringidas, pues, ¿qué pasa? Que eso lo hace especial, ¿no? Es como, es algo que podría no ser, pero sí es. Y esa es la parte que debemos de buscar. Lucía, por ejemplo, decía, yo no quiero perder el tiempo con alguien que no me asegure algo. Y aquí es una cuestión, como lo estamos diciendo, si lo analizamos, es asegurarme, si no me asegura algo, como si fuera una inversión, ¿no? Con retorno, que si tenemos, si invertimos aquí nos va a dar tanto de retorno a largo plazo, tanto de porcentaje, como lo estamos viendo así, ¿no? Y esa es la cuestión aquí, que estamos viendo una relación con otra persona como un medio para un fin, como si estuviera a nuestra disposición, como sintiéndonos con el derecho de poseer esta seguridad y como si la otra persona nos perteneciera, en lugar de entender justamente que la otra persona tiene todo el derecho a no estar ahí si no quiere, y tú también. Pero ¿por qué no pasa? Justamente por estos problemas de autoestima, por esta falta de amor propio y este miedo a la soledad, justamente que yace precisamente en no amarnos y no estar bien nosotros mismos. Punto número 5. ¿Cómo empiezo a aprender a amar de verdad? Aquí, este punto es muy importante. Tenemos que empezar a analizarnos a nosotros mismos y la primera persona que tienes que amar es a ti. ¿Cómo funciona eso? Bueno, quédate solo un tiempo y averigua. Mírate al espejo y pregúntate, ¿me amo así como soy? ¿Me quiero así como soy? Y si la respuesta es no, lo que tienes que hacer es tomar acciones que te lleven a justamente poder decir eso, a que te gustes como eres, a que te ames como eres, ¿vale? El ejercicio, por ejemplo, es algo obligatorio, todos tenemos que hacer ejercicio. Y muy pocas veces nos cuidamos como debemos realmente.
Pero ¿sabes qué pasa si lo haces? Que vas a verte bien y eso va a hacerte sentir bien. Y de ahí es donde viene la autoestima y el amor propio. Que tú veas de lo que eres capaz, de lo que realmente puedes lograr. Y eso va a hacer que no dependas de otros factores para sentirte bien. Muchas personas justamente tienen esta necesidad, y no necesariamente en las relaciones, pueden necesitar otro tipo de cosas, como fiestas, por ejemplo, amigos, distraerse todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no pueden estar solos o solas. Esa es la manera en la cual empezamos a amar de verdad. Paso número uno, nos vemos al espejo, si es posible con poca ropa, con poca ropa. Paso número dos, nos preguntamos, ¿me amo? ¿Me quiero así como soy? ¿Me gusta lo que veo? ¿Daría todo por la persona que está en el espejo? Y si la respuesta es no, las siguientes preguntas es, ok, ¿qué hago para convertirme en esa persona? ¿Qué puedo hacer yo para ser esa persona digna de que yo haga eso por esta persona, por mí, ¿no? Y el último paso es hacerlas, pero eso suena muy fácil. Ahí tenemos que ser conscientes y tenemos que tener disciplina. Y disciplina es, no importa si tengo ganas o no, las hago. Y esto no necesariamente es ejercicio, ¿eh? Esto puede ser tener un mejor trabajo, vestirme mejor, cuidar mi dieta, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Dejar de tomar, muchas cosas, ¿vale? Lucía empezó a decir te quiero sin esperar que se le devolvieran, y eso al principio la incomodó, pero la transformó a largo plazo cuando empezó a llevar este tipo de hábitos para soltar, para dejar ir, al mismo tiempo que estaba haciendo este trabajo interno, este trabajo de autodescubrimiento, de autotransformación. Porque ojo, no tienes que estar solo o sola para hacer esto, pero sí es necesario que hagas el experimento, el ejercicio solo o sola, ¿vale? Que hagas esta introspección de qué necesito y hacerlo. Llueva, truene o relampaguee, lo hagas. ¿Por qué? Porque piensa en esto. Si tienes hijos, o si tuvieras un hijo o una hija, o tu pareja podría ser incluso, si necesita algo que así fervientemente, que si no lo tiene le va a pasar cosas muy malas, ¿no? Puede ser una enfermedad, lo que sea. Piensa en lo que sea. Piensa en qué estarías dispuesta a hacer, ¿no? Y muchas veces la respuesta es todo. O sea, no hay nada que no podrías estar, no harías para que esta persona esté bien. Y ahí el tema es que por qué no somos así con nosotros mismos. ¿Por qué no haríamos ese tipo de acciones para nosotros? Cuando, déjame te digo, tú eres la única persona que siempre va a estar en tu vida, con la que siempre vas a vivir, que siempre va a estar ahí. ¿No te gustaría que esa persona fuera la mejor versión de sí misma? Piénsalo, porque eso es algo que nunca nos cuestionamos, nunca vemos, porque estamos demasiado enfocados en lo que está afuera, pero nos olvidamos de nosotros. Y entonces, si estamos dispuestos a hacer lo que sea por otra persona, por una persona amada, ¿por qué no por nosotros? Porque la otra persona de nuevo se puede ir. Si tienes hijos y haces todo por los hijos, bueno, pues ¿qué va a pasar? Que también se van a ir, van a crecer. Y eso está bien, eso no está mal. Pero por eso necesitamos construirnos a nosotros, para que justamente esto no nos pase y no tengamos este tipo de crisis de identidad en el cual no sabemos quiénes somos, no sabemos qué tenemos que hacer. Y dejemos de vivir precisamente buscando que otros nos aprueben, que otros nos aplaudan. Eso es lo que se tiene que hacer. Por último, amar no es poseer, no es exigir, no es llenar vacíos con el otro. Amar es ver al otro como un ser libre y aún así elegir estar y aceptar también que la otra persona puede elegir no estar. Y eso probablemente aún no lo sabemos hacer, pero podemos empezar hoy. Piensa en una relación importante en tu vida. Ya es un acto de amor esta semana sin esperar una respuesta, reconocimiento, ni tampoco reciprocidad, No esperes que te lo regrese tampoco. Solo hazlo, para soltar, para abrir, para sanar, poco a poco. ¿Qué podemos hacer? Lo que sea, lo que tú creas que a esa persona le va a gustar, pero hazlo desde tu amor, desde tu cariño. Y esa justamente es la forma correcta de amar.
que nos hagamos responsables de esa acción. Y responsabilidad es aceptar que la otra persona tiene todo el derecho de no gustarle esa acción. No tiene por qué sentir obligación a que le guste, ¿vale? Entonces, amar realmente es decir te quiero sin esperar que la otra persona lo diga a cambio. Es expresar, es ser genuino, pero para ser genuino necesitamos hacer este trabajo interno, tener autoestima, tener amor propio, porque no puedes amar a otros sin amarte a ti primero. ¿Por qué? Porque las relaciones se vuelven nada genuinas cuando no nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los instrumentalizamos, los utilizamos para llenar estos vacíos, para llenar estas carencias, y eso justamente no es amar, eso es utilizar. Eso es usar a las otras personas para sentirnos nosotros mejor, porque solos no podríamos sentirnos bien. Entonces pregúntate, ¿estoy amando o estoy intentando ser amado a cualquier costo? Ten bonita tarde, bonita noche, bonito día, donde quiera que estés. Yo sé que este es un episodio bastante pesado de entender, pero es muy necesario. Porque a pesar de que puede llegar a doler todo esto que dije, es algo que puede afectarte muchísimo. Y si lo superamos, si trabajas en ti, vas a tener una felicidad que no vas a obtener de nadie más. Algo que realmente es muy valioso y que se lo deseo a todos. Si estás aquí es porque buscas un desarrollo personal, no te estás conformando con migajas o con lo mínimo indispensable, sino que quieres lo mejor para ti, y eso también es un acto de amor propio. Hasta luego, te mando un abrazo.